24 debates. Camino al plebiscito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. 7 de la tarde con 2 minutos y estamos arrancando este 24 debates, el número 23, el penúltimo de esta edición. Mañana termina, por supuesto, estos 24 debates. Hoy vamos a hablar acerca de sistema político, la propuesta que está acá en la Constitución, y estamos junto a Alondra Carrillo, ex convencional de los movimientos sociales constituyentes. Va por el apruebo, por supuesto. Alondra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Por el apruebo y por el rechazo estamos con Ricardo Neumann, él es exconvencional de Vamos por Chile, abogado y gestor cultural también. Efectivamente, muchas gracias por la invitación. Bueno, decirles a ustedes que nos pueden seguir, por supuesto, en nuestro canal 24 horas, en las diversas plataformas digitales, a través de nuestras redes sociales, 24horas.cl, TVN Play, Facebook y YouTube. Cada uno de ustedes, las reglas del juego, tienen 9 minutos. Va a aparecer ahí en pantalla los cronómetros, se les va a ir descontando el tiempo de acuerdo a sus intervenciones. Adicionalmente tienen un tablet. Quisiera saber si está funcionando, para que vean que está con la cuenta regresiva de 9. Dicen 9. Estamos bien por acá también. Entonces ahí la idea es que lo utilicen de manera estratégica para que no se queden el resto del programa sin hablar. Partimos, si le parece, con una pregunta más bien genérica. De las propuestas que están en este texto constitucional, ¿está bien equilibrado el sistema político? Alondra, parto contigo. Yo creo que sí. Creo que la propuesta que hemos hecho responde a varios objetivos. Por una parte, a tener un poder legislativo que sea un poder legislativo eficaz, capaz de resolver las necesidades legislativas de nuestro país, de atenuar el presidencialismo en razón del hiperpresidencialismo que teníamos hasta hoy, también de favorecer la participación ciudadana y popular y de estar acorde con la propuesta de Estado regional, que yo creo que es una de las cuestiones más relevantes en materia de redistribución del poder que está contenido en el texto constitucional. ¿Hay equilibrio? ¿Ves tú, Ricardo? Me imagino que tienes una visión crítica de aquello. Efectivamente, yo lamentablemente creo que este borrador de Constitución presenta un sistema político muy mal equilibrado. El Poder Ejecutivo, el presidente, queda muy debilitado con facultades esenciales como la iniciativa exclusiva en materia de gasto, ahora concurrente con el Parlamento, por lo tanto la billetera fiscal ya no se va a gastar de manera tan responsable, se difiere la responsabilidad con un poder legislativo que su contrapeso interno muere, el Senado se elimina y se cambia por la Cámara de las Regiones, que es más bien una Cámara testimonial, solamente limitada a materias regionales, locales, y se pierde la representación de las regiones en asuntos y discusiones nacionales, y con un poder judicial que lamentablemente ya no es poder judicial, de hecho no aparece la palabra poder judicial en ninguna parte del borrador, y se convierte en sistemas de justicia que, además de estar replicados por la etnia a la que pertenezcan las personas, lamentablemente se subordina al Consejo de la Justicia, que termina siendo un coteo político más. Pregunta a propósito de eso, ¿esto es un bicameralismo asimétrico o, como sostienen algunos, aquí hay un unicameralismo que está más bien de alguna forma disfrazado? Alondra, ¿efectivamente hay un bicameralismo en la propuesta o hay una cámara que domina por sobre la otra? Hay un bicameralismo asimétrico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay dos cámaras que tienen principios de representación que son distintas. Una cámara que representa proporcionalmente a la población, es decir, que es más afín al principio democrático. Una persona, un voto. Es el Congreso de las Diputadas y los Diputados. Ese es el Congreso de las Diputadas y los Diputados. Y tenemos una segunda cámara, que es la Cámara de las Regiones, que efectivamente viene a reemplazar al Senado, que es una cámara hoy espejo de la Cámara de Diputados, cumplen las mismas funciones, lo que hace muy lento el trámite legislativo y también ineficiente, ¿no? ¿Hay diferencias, por ejemplo, en la capacidad fiscalizadora de una y la otra? También en que una termina siendo juez de la segunda cuando hay, por ejemplo, acusaciones. Por ejemplo, ¿no? La Cámara de las Regiones sigue manteniendo algunas atribuciones que eran propias de la segunda Cámara en el diseño que hoy está en la Constitución. Por ejemplo, sancionar, resolver en el caso de una acusación constitucional, pero sin duda que es asimétrico, porque el principio de representación que tienen es distinto. El Congreso de Diputadas y Diputados tiene la tarea de promover el impulso legislativo en general y la Cámara de las Regiones de intervenir en los temas regionales, pero también en los temas sensibles institucionalmente. La Cámara de las Regiones fue definida como un Senado pequeño, como una manera a lo mejor de atenuar la desaparición misma del Senado. De hecho, hubo muchos senadores que hoy día están en ejercicio que dicen esto no sirve, o yo no me postularía allí. También se ha cuestionado, por ejemplo, la forma en que se eligen los representantes. Da lo mismo el tamaño de la región del punto de vista de la población, van a tener igual número de representantes. ¿No hay ahí una distorsión de la voluntad ciudadana?
Justamente para evitar la distorsión de la voluntad ciudadana es que tenemos dos instancias que tienen pesos distintos en la tramitación legislativa en general a nivel nacional, ¿no? Pero lo que sí tenemos es una Cámara de las Regiones que justamente, a diferencia del Congreso de Diputadas y Diputados, no representa proporcionalmente a la población, sino que busca interpretar la mirada de las regiones, y es para eso que es necesario tener la misma cantidad de representantes de todas las regiones. ¿Esta Cámara de las Regiones suple al Senado? Yo creo que no, justamente la palabra asimétrico lo dice, y más que asimétrico yo creo que es un unicameralismo de facto. Lamentablemente el Congreso, que de hecho solamente se menciona como Congreso, al Congreso de Diputadas y Diputados, queda con esteroides, queda muy empoderado incluso en relación. ¿Y eso no al poder empareja un poco la ejecutivo. cancha, perdón? Y lamentablemente el equilibrio interno que podría tener este Congreso de Diputados y Diputados no lo cumple la Cámara de las Regiones, porque la Cámara de las Regiones se limita a asuntos locales, queda fuera de discusiones nacionales importantes, como por ejemplo la discusión de pensiones, no la puede tocar la Cámara de las Regiones. Y lo que es peor, se rompe el principio básico de la democracia de una persona, un voto, no solamente por la manera en que está dispuesto el tema de la Cámara de las Regiones, sino que también con los escaños reservados, finalmente van a haber votos de personas que pesan más que votos de otras. Tal cual está diseñado el sistema, uno podría decir, mira, un sistema como el que está propuesto en este texto funciona bien porque, por ejemplo, es lo que ocurre en determinado país, Alondra. Uno podría decir, mira, esto que nosotros pusimos aquí no lo inventamos, sino que hemos visto la experiencia comparada de otras naciones que tienen un sistema así, con un presidente que dura 4 años, que se puede reelegir de manera inmediata, con 2 cámaras que tienen funciones distintas, con representación distinta. ¿Hay algún sistema político en el mundo que uno pueda ver y que tenga este tipo de diseño? La propuesta constitucional lo que hace es plantear un funciona, básicamente. La propuesta constitucional que planteamos en materia de sistema político incluye elementos que están presentes en distintos regímenes del mundo. Ningún sistema político es calcado de otros países. Tenemos en ningún momento, en ningún país del mundo existe un sistema político puro, ¿no? Pero porque es una de las críticas que se ha hecho, ¿no? Por supuesto. El diseño, porque claro, si uno toma una parte de aquí, una parte de allá, una parte de allá, probablemente no vaya a quedar tan armónico. Por eso preguntar si es que algo como lo que está descrito acá tiene parangón en algún otro país que uno diga, no, funciona y funciona bien. El bicameralismo asimétrico es una realidad en distintas partes del mundo. Tenemos el ejemplo de Bélgica, podemos ver el Senado débil o debilitado en países como Francia, ¿no? O sea, es una experiencia que conocemos, que por supuesto que en la medida en que, como decía antes, ¿no? Tenemos una Cámara que expresa proporcionalmente a la población y otra Cámara que representa la mirada de las regiones en un país distribuido territorialmente de manera desigual, se hace necesaria una participación también distinta de cada una de las cámaras en el trámite legislativo. A mí me gustaría poder corregir algo que acá se ha dicho, ¿no? La Cámara de las Regiones no interviene solo en materias de interés regional. La Cámara de las Regiones interviene en todas las reformas constitucionales. La Cámara de las Regiones interviene en todas las leyes que tienen naturaleza orgánica, las que distribuyen el poder entre las entidades territoriales, las que determinan las transformaciones del sistema político en general. Todas esas materias, un listado de 19 materias son propias de la Cámara de las Regiones. Es inexacto, impreciso señalar que no intervendría en materias de interés nacional, porque sí lo hace. Yo creo que no. Yo creo que la Cámara de las Regiones efectivamente tiene el foco justamente en representación regional, y si bien tiene ciertos elementos nacionales, no lo tiene con el poder, con el peso que va a tener el Congreso de Diputadas y Diputados, que además todo trámite legislativo empieza y termina en la Cámara de los Diputados. O sea, la última palabra aquí siempre la tiene, incluso en relación al presidente, no solamente en relación a la Cámara de las Regiones, la tiene el Congreso de Diputadas y Diputados. Y lo que es peor, a propósito de que el Congreso de Diputadas y Diputados se queda con la última palabra, si es que hubiera algún conflicto justamente en donde la Cámara de las Regiones quiere intervenir en un asunto nacional, por mayoría simple, el Congreso de Diputados y Diputadas puede negarse. Y por lo tanto, el control de cuáles son las cosas que se contrapesan o no, lo tiene justamente el elemento que tiene que estar más atribuciones que las que describías tú. Efectivamente, pero... Y hay además un acuerdo político para fortalecer un poco... Pero el problema aquí, y creo que es el tema de fondo, es que si nosotros somos capaces de equilibrar las instituciones políticas para que nos podamos poner de manera armónica de acuerdo entre personas que pensamos distinto, y cuando el Congreso de Diputadas y Diputados tiene la última palabra, incluso en aquellos temas que podría entrar la Cámara de las Regiones, lamentablemente la fiscalización, el control y los pesos y contrapesos no son tan eficientes. Pero Ricardo, una de las críticas que se ha hecho más desde la oposición básicamente a la propuesta es que este sistema no está diseñado en ninguna parte del mundo y por eso no funcionaría. Pero si uno lo mira, puede tener cierta lógica y coherencia. De hecho, se le mira y se le ve lógica y coherencia. ¿Cuál es la principal crítica de que no haya algo así descrito en otra parte? Porque también uno podría decir, bueno, no ha habido nunca una constitución que haya sido escrita en términos paritarios. Exacto. Y eso no ha sido obstáculo para este proceso. Yo no he visto que alguien diga,
pasó A o B porque había igualdad de género en la composición de los convencionales. Me parece que el argumento eso es una cosa, se relativiza. Pero la verdad es que en el sistema político, donde lo esencial y es uno de los objetivos principales de la Constitución es equilibrar los distintos poderes en un sistema de pesos y contrapesos, y quitarle un poco se pierde ese equilibrio. Y lamentablemente lo que se hizo con el sistema político es cocinar un plato que algunos le pusieron ingredientes salados, otros le pusieron ingredientes dulces. Se experimentó con el sistema político y lamentablemente eso afecta profundamente la democracia. ¿Cómo definirías tú hoy día la propuesta constitucional? Porque lo que tenemos hoy día vigente es un sistema presidencial. Uno dice incluso con un presidencialismo exacerbado. En esta propuesta, ¿cómo definirías tú? ¿Es un régimen semipresidencial? ¿Es un régimen presidencial atenuado? En la convención hablábamos mucho coloquialmente de la palabra Frankenstein. Se pegotearon distintas cosas de un lado y de otro y hace que no solamente el análisis del poder aislado, del poder ejecutivo, legislativo, judicial, sino que el análisis del sistema de equilibrios, de pesos y contrapesos haya quedado mal. Perú, por ejemplo, tienen un sistema unicameral, pero efectivamente han tenido mucha inestabilidad política porque no existe el contrapeso del Senado que alguna vez ellos tuvieron. ¿Tú dirías que hay un presidencialismo debilitado, hay un presidencialismo atenuado, totalmente debilitado? En primer lugar, el presidente se le establece una reelección inmediata, lo que va a ser, y ya lo hemos visto con el presidente Boric, que hoy día parece más que presidente, jefe de campaña de la Apruebo, los 2 primeros años con suerte el presidente va a gobernar y los 2 últimos va a estar en campaña. Y lo otro, materias que eran de iniciativa exclusiva del presidente de la República y que tenían todo el sentido del mundo de serlo así, como por ejemplo el manejo de la billetera fiscal, la plata de todos los chilenos y chilenas. El presidente no es una novedad, en Estados Unidos funciona. Pero lo que ocurre acá es que finalmente cuando la responsabilidad fiscal está delimitada en una sola persona, en el Ejecutivo, y ahora es concurrente con al menos 155 parlamentarios, la verdad es que la responsabilidad se diluye. Y efectivamente hay países que tienen esa responsabilidad diluida, pero se originaron así. Nuestra tradición republicana no la tiene así y sabemos que los diputados tienen incentivos para gastar plata de manera irresponsable porque la responsabilidad se diluye. Ricardo, a mí me gustaría 4 minutos con 48 te quedan, por si acaso, para que vayamos matizando los tiempos, te quedan 5 con 33. Alondra, quería preguntarte, la misma que le hice también a Ricardo, ¿tú cómo definirías el sistema político? Si alguien te dijera, bueno, ¿qué escribieron ustedes? ¿Es un sistema presidencial? ¿Es atenuado? ¿Está debilitado? ¿Cuál es la definición que tú haces? Bueno, yo creo que las etiquetas no necesariamente permiten definir las cosas, ¿no? Pero sí permiten tener algún marco de referencia. Sí. Y yo creo que es muy claro y así ha sido señalado en general cuando ha sido presentado esta propuesta de sistema político, que tenemos una propuesta de presidencialismo atenuado, es decir, se mantiene la figura presidencial que tiene responsabilidad exclusiva respecto de la billetera fiscal. Y aquí me gustaría explicarle a la ciudadanía por qué no es cierto lo que está diciendo Ricardo Neumann. ¿En qué consiste la propuesta de concurrencia presidencial necesaria? Con un ejemplo. El ejemplo es el proyecto de postnatal de emergencia que ocurrió durante la pandemia. Durante la pandemia se intentó impulsar un proyecto de postnatal de emergencia, pero no se podía empezar a discutir en un contexto extremadamente importante para ello, porque era una iniciativa exclusiva de la presidencia, la presentación de proyectos de ley que podían irrogar gasto público. Y entonces la discusión en un momento extremadamente sensible para las mujeres de nuestro país no fue si era necesario o no un proyecto de postnatal de emergencia, sino si era constitucional o no que se empezara a discutir a partir de un proyecto de ley presentado en el Congreso. ¿Y qué quiere decir la concurrencia presidencial necesaria? Que se puede empezar a discutir un proyecto de ley que irroga gasto. No se puede seguir la tramitación después de las primeras etapas si no hay concurrencia presidencial, si no hay patrocinio presidencial, porque el presidente o la presidenta es responsable de las finanzas ante el país. Pero la discusión ya no va a ser esto es constitucional o no, va a ser la discusión de fondo y eso es lo que va a permitir arrancar el debate. El acuerdo político público del oficialismo es precisamente una de las cosas que se corrige, ¿no? Porque se ve allí el riesgo de populismo a la hora de tener iniciativa de que eroguen gasto fiscal. Lo que pasa es que una cosa es tener iniciativa... ¿Qué le pasa a usted como convencionales a ambos? Porque buena parte del trabajo que ustedes realizaron durante un año, que está expresado aquí, ya la ciudadanía va a tomar la palabra a propósito si está bien, regular o mal, ha sido modificado como promesa, por lo menos, por los acuerdos políticos en caso de que triunfe el apruebo, es decir, reconociendo de parte de la clase política que hay cosas que mejorar acá. ¿Qué les pasa a ustedes como convencional con eso? Depende de las materias respecto de las cuales se presentan las modificaciones. Yo creo que, por ejemplo, es muy problemático que el Senado pretenda reponer el Senado.
Eso me parece muy problemático. Pero me parece, y respecto de la iniciativa de concurrencia presidencial, yo la verdad es que daría una oportunidad a que la implementemos, porque es una medida que busca democratizar el debate parlamentario, pero que limita fuertemente la posibilidad de que iniciativas como esta, que no tienen el apoyo del presidente, puedan seguir adelante. De hecho, lo hace imposible. Si un presidente no está de acuerdo con un proyecto de ley, no tiene por qué seguir su trámite. A ver, para ti la misma pregunta. Con el trabajo que han hecho ustedes como convencionales, hay una serie de críticas que han emanado del mismo, ¿no? Y naturalmente los acuerdos del oficialismo tienen que ver con eso. En caso de que, para viabilizar de alguna manera el voto por el apruebo, garantizar reformas a una Constitución que todavía ni siquiera entra en vigencia. Es decir, no se ha sancionado por parte todavía del voto ciudadano y ya se promete hacer algunas modificaciones. Hay ahí también una mirada, al margen de que si tú estás de acuerdo o no con la línea que toman esos acuerdos, porque tú puedes mirarlo como algo que de alguna manera está más cerca de lo que ustedes plantearon como convencional en ese sentido. Pero ni siquiera se le ha dado una oportunidad al texto de probar si funciona o no. Efectivamente, yo creo que este texto quedó tan malo que, tal como dijo alguna vez mi colega Baradit, parece que a la guagua hay que meterle cuchillo antes de que ni siquiera nazca. Y eso es justamente un problema de una Constitución que, además de establecer derechos rimbombantes pero sin posibilidad de hacerlos carne a través de un financiamiento serio, establece un sistema... El derecho a la vivienda digna y adecuada parece un poema, pero si se le quita a las políticas de desarrollo de vivienda social la palabra propiedad, efectivamente el sartén por el mango lo quedan los políticos. Y ahí voy con el sistema político. Las constituciones justamente son una herramienta ciudadana para protegernos de la arbitrariedad de los políticos. Las constituciones limitan el poder, definen una arquitectura armónica del poder con pesos y contrapesos entre poderes. Justamente una de las razones por las que hoy día el gasto fiscal es una iniciativa exclusiva del presidente de la República es porque tenemos clarísimo quién es el responsable cuando la billetera fiscal se ocupa mal. El artículo 266, para desmentir a Alondra, dice, son leyes de concurrencia presidencial necesaria, y la letra A, las que irrogan directamente gasto del Estado. ¿Qué significa eso? Que lo que hoy día el presidente maneja de manera exclusiva para tener claro quién tiene la responsabilidad cuando las cosas se hacen bien o se hacen mal, hoy día se hace de manera concurrente con un Congreso que está con esteroides y que más encima tiene incentivos para gastar más plata. A ver, contesta, Alondra, a este punto que señala Ricardo. Quien ejerza la presidencia de la República siempre podrá retirar su patrocinio. Artículo 267. En dicho caso, la tramitación del proyecto no podrá continuar. Lo que pasa es que, en definitiva, acuérdate que siempre el Congreso puede tener la última y la primera palabra. Y el Congreso puede, cuando el presidente quiere oponerse o quiere establecer poder de veto, el Congreso puede insistir cuando el veto es parcial por mayoría simple. Esto no es un veto parcial, es el retiro de un patrocinio. El punto 5 del 267 dice: quien ejerza la presidencia de la República siempre podrá retirar su patrocinio. En dicho caso, la tramitación del proyecto no podrá continuar. Sí, pero de todas maneras el presidente, que hoy día tiene la iniciativa exclusiva y que diseña políticas públicas de gasto fiscal con el Ejecutivo, con elementos técnicos, va a quedar acorralado ahora en una discusión política donde la presión populista de gastar más plata evidentemente va a tener acorralado el Ejecutivo. Pero Ricardo, es que ahí hay un control presidencial sobre las iniciativas que erogan gasto. Sí, ahí evidentemente se llama concurrencia presidencial necesaria. Por supuesto que el presidente se involucra. El problema es que ahora ya no lo hace de manera exclusiva, sino que lo hace con el Congreso. Pero puede frenar de alguna manera ese riesgo de populismo en el gasto, porque efectivamente la tentación de prometer proyectos de ley o iniciar la tramitación de proyectos de ley que signifiquen gasto fiscal y que signifiquen un beneficio directo, sobre todo en épocas previas a las elecciones, puede estar presente ahí. Pero si es el presidente el que tiene la facultad de retirar el patrocinio y con eso frena una iniciativa que pueda tener un origen claramente populista. Tiene la facultad, por ejemplo, de frenar porque... No sé, seguir promoviendo los retiros de fondos de la AFP en estos momentos, por ejemplo. Y yo creo que aquí nos estamos topando con Alondra, porque efectivamente, al ser una concurrencia presidencial necesaria, el presidente concurre y tiene la facultad de frenar. Aparte de lo que ya dice el poder de veto. Pero el problema es que el presidente, que hoy día tiene solamente la facultad de frenar, va a estar sometido a presiones políticas, sobre todo cuando se estén discutiendo temas de gasto de plata populista, con otro órgano que hoy día no participa en el manejo de la billetera fiscal. Y ese es el retroceso. Lo que yo quiero marcar en mi punto es que hoy día la billetera fiscal, que tiene que manejarse responsablemente por una sola persona, que es el presidente y sus ministros del Poder Ejecutivo, ahora se maneja en una discusión política con un Congreso con esteroides que va a presionar y va a acorralar al presidente para gastar mal la billetera fiscal. Ya que estamos hablando de la figura del presidente, la reelección inmediata, primero que nada, ¿qué les parece a usted? Periodo de 4 años con posibilidad de reelección inmediata. Alondra. Sí, a mí me gustaría explicarle a la gente que nos está mirando cuál fue la reflexión que hicimos para esta propuesta, que de hecho ya vamos a ir a la edad, ya vamos a ir al requisito de la edad. Sé que hay personas que les importa harto ese aspecto. La propuesta de reelección inmediata dice relación con la duración del periodo presidencial. La duración del periodo presidencial en Chile, a partir de las reformas que se hicieron para reducirla de 6 a 4 años, es una
un periodo presidencial bastante acotado, ¿no? 4 años para gobernar es un tiempo acotado y ha sido analizado y es parte del diagnóstico que sería necesario contar con más tiempo para que se pueda cumplir efectivamente el programa. Por eso pensamos en la reelección inmediata sin posibilidad de volver a reelegirse. Ya. ¿Qué te parece a ti la reelección inmediata? Yo algo dije, cuando el presidente los 2 últimos años tiene que empezar a tener la presión de salir reelecto, lamentablemente el presidente en vez de gobernar se dedica a hacer campaña. O sea, ¿a ti no te gusta la A mí reelección no me inmediata? gusta la reelección inmediata porque hace que el presidente esté distraído en vez de abordar los temas que le interesan a la ciudadanía y que debería estar gobernando. Lamentablemente los 2 últimos años y especialmente el último año va a estar preocupado de salir reelecto. Ya. Ustedes son bastante jóvenes, así que este puede ser un punto importante para ustedes. Nos vamos al artículo 280 en el primer inciso que dice: para que una persona sea elegida presidenta o presidente de la República se requiere tener la nacionalidad chilena y haber cumplido 30 años de edad al día de la elección. O sea, podría haber candidato de 29 años. Alondra, ¿es una buena barrera los 30 años? ¿Es adecuado? ¿No es adecuado? Desde quienes, por supuesto, están a favor de esta iniciativa, están todos los argumentos que tienen que ver con aquello, y quienes están en contra han señalado, por ejemplo, la falta de la experiencia vital, de la experiencia política. Insisto, puede ser candidato presidencial con 29 años. La definición de las edades que teníamos en la Constitución del 80 estaba impresa de esa mirada, ¿no? Y, por ejemplo, para ser candidato a senador tenías que tener 35 años de edad para siquiera poder postularte, ¿no? Entonces, la propuesta que nosotros estamos haciendo es una propuesta que rebaja esos umbrales de edad y será la ciudadanía la que considere la pertinencia o la impertinencia de que una persona candidata a la presidencia se presente con 29 años de edad. Pero ¿a ti esa edad te parece adecuada una persona que pudiera llegar a aspirar a la sesión presidencial en la moneda, a dirigir los destinos de un país? Todos hemos visto las complejidades de administrar un país en el último tiempo. En Chile no vamos a entrar en detalle, desde el estallido social, la pandemia, la crisis económica, el proceso constituyente. Son situaciones muy complejas que hay que tener bastante templanza muchas veces para poder enfrentar esos desafíos que son enormes. La juventud, tan joven a los 29 años, una persona puede tener la experiencia necesaria, yo no digo las capacidades, porque las capacidades no tienen que ver con la edad, pero la experiencia vital, el haberse enfrentado. Recordemos, ¿qué hace una persona a los 29 años? Probablemente si estudió una carrera, si tuvo el privilegio de acceder a la educación superior, que sigue siendo un privilegio todavía en nuestro país, a lo mejor va a tener una profesión a los 25 años y 3 o 4 años de experiencia laboral. ¿Eso es adecuado? ¿Es suficiente para dirigir un país? O sea, es que yo creo que esa discusión es una discusión bien general. ¿Qué tipo de experiencias se tienen que poner en juego? Tuvimos un presidente que tuvo la experiencia de haber defalcado un banco, ¿no? Y aún así fue elegido presidente. Yo creo que lo que se rebaja con la edad es un umbral para la presentación de candidaturas y luego tendremos que ver y ponderar en función de quienes se presenten, ¿no? Es tan inconmensurable las experiencias vitales que puede tener alguien que ha trabajado desde niño, por ejemplo. No todas las personas salen del colegio, que no están es nada a la deseable universidad, trabajar desde ¿no? niño, ¿no? ¿Ah? Que no es una situación deseable. Para nada, ¿no? ¿no? Por supuesto que no. El trabajo infantil es algo que afortunadamente el mundo está superando. Pero me parece que en ese sentido es una mirada quizás demasiado genérica. Yo creo que la rebaja del umbral dice relación con posibilitar. A mí me parece bien. ¿Ricardo? Yo voy a estar de acuerdo aquí con Alondra porque creo que es relativo. La experiencia vital a los 30, a los 35, a los 29 es una cosa relativa. Pero lo que sí podemos ver es la experiencia que hemos tenido. Hoy día tenemos un presidente joven de 35 años, pero la verdad es que el poncho le quedó grande porque ser dirigente estudiantil en la universidad, con mesada universitaria, pasó a ganar 9 millones en el Congreso. Efectivamente, la experiencia es un tema importante y así como ya vemos en los pocos meses del gobierno del presidente Boric, ya lo vemos tentado por hacerle campaña al lado que le conviene. Con reelección esas cosas empeorarían porque tendría esa presión aún más. Bueno, ahora también vemos un presidente Boric que efectivamente junto a sus ministros que están rondando entre los 30 y los 35, la verdad es que les quedó el poncho grande y yo creo que más que hacer elucubraciones de cuál es la experiencia que uno tiene a los 30, a los 35, bueno, veamos la experiencia y lamentablemente este gobierno yo creo que nos deja claro que un poquito más de experiencia para ser presidente de la República es importante. Una pregunta a propósito del sistema político para ambos, ¿no? Que es definido por muchos como la sala de máquinas, ¿no? De una constitución donde está, si tú quieres, el core mismo de lo que define cómo funciona el Estado. La eliminación del Senado que tanto ruido ha generado, sigue generando y también lo generó en su minuto, ¿es irreversible? Y si lo es, Alondra, en tu opinión, ¿fue un error haber eliminado el Senado en la propuesta? No, no fue un error.
Me parece correcto. Me parece que es necesario que podamos definir un sistema político adecuado para el Estado regional que definimos. La Cámara de las Regiones tiene ese propósito, tiene el propósito de superar la organización de cámaras de espejo y poder darnos una segunda cámara que pueda representar la mirada de las posibilidad de regiones. que los propios senadores vayan a reponer eventualmente la existencia de, bueno, son incumbentes, pero la existencia... Son incumbentes. Son incumbentes, pero eso no los inhabilita para postular esa iniciativa. Si quisieran presentarla, tendrían que tener 2/3 en ambas cámaras para poder aprobarlo o consultarla a la ciudadanía, y eso me parecería lo más democrático. Ricardo, ¿la eliminación del Senado te parece una decisión adecuada? Yo creo que al final estamos hablando de cuál es la posibilidad de reformar este texto, y yo creo que es muy difícil. Establece quórum altos, como los famosos 2/3 que han criticado los últimos 30 años como un enclave autoritario. Si se quieren bypassear los 2/3 en temas de sistema político, 4/7 con un referéndum ratificatorio. Y no olvidar también el famoso candado indígena No que existe el candado exige indígena. el consentimiento previo, libre y Eso no es informado de verdad. los pueblos originarios en las materias que afecten sus derechos. Eso no es Cuando verdad. tenemos tal nivel de Candado candado indígena. para No es reformar verdad. la Constitución, te pido por favor que me Pero dejes es que no terminar. puedes mentir así. Lamentablemente, corregir cosas es muy difícil, y yo no creo que en esta propuesta que queda un sistema político tan desequilibrado como, por ejemplo, con la eliminación del Senado, hayan querido eliminar el Senado por un ratito. La verdad es que estos son cambios que yo creo que se van a quedar bastante rato, y así como la concurrencia presidencial necesaria, que ya le están poniendo un parche los mismos oficialistas porque debería quedar en manos del presidente de manera exclusiva el gasto público. Bueno, yo creo que la eliminación del Senado también es un error profundo. Ricardo, te quedan 30 segundos, a Alondra le quedan 42. Tú dices no existe el candado indígena. Entremos en ese punto porque también les quiero preguntar por el sistema electoral y qué pasa con los partidos políticos versus los independientes. El candado indígena que acaba de mencionar Ricardo Neumann, Alondra. Iván, ¿tú leíste la Constitución? Sí, Tú sabes que la reforma constitucional exige 4/7 y referéndum o 2/3 en ambas cámaras. Eso fue lo que yo Es dije. falso que se requiera el consentimiento de los pueblos originarios para reformar la Constitución. ¿Puedo Puedes intervenir? ir al 191. Leer Artículo la norma de 191, reforma inciso constitucional. segundo. 191 que lo hemos leído. Pero no es de reforma Efectivamente, constitucional. queda muy claro. Sí, bueno, léelo, pero yo después voy a... Queda muy claro, y hay un tema también importante, que cuando el tenor de la norma es claro, no se puede consultar el espíritu y empezar a hacer lucubraciones, qué tanto. Acuérdense que también el consentimiento indígena fue uno de los elementos que han estado en la palestra muy, muy criticados. Entonces, a mí me parece que dejarle a un segmento de la población definido por etnia el poder de veto máximo a posibles reformas constitucionales me parece que es un poco excesivo, y deberíamos tener ciudadanos de primera categoría en general y no de primera y segunda categoría. Ricardo, ocupaste tu tiempo. Alondra Carrillo, si quieres replicar lo que acaba de señalar Ricardo Neumann. A mí me gustaría remarcar que una de las cuestiones más importantes de las transformaciones en la estructura del poder y en el régimen político es la introducción de la democracia paritaria. Vamos a tener la posibilidad de una democracia en la cual nuestra presencia, como fue en el órgano constitucional, donde fuimos al menos la mitad, deje de ser la excepción, sino que pase a ser la regla de integración de los órganos del Estado. Y a mí me parece que esa es una de las mejores noticias que trae la Constitución para Chile. Bueno, Alondra Carrillo, ex convencional, Ricardo Neumann, ex convencional, a ambos, como por supuesto, muchas gracias por estar junto a nosotros en esta edición 23 de nuestro programa 24 Debates, por supuesto. Si tú quieres revisar en detalle lo que dijeron nuestros invitados de hoy o revivir el capítulo completo de 24 Debates, te invitamos a ingresar a 24horas.cl, escaneas el código QR que aparece ahí en pantalla e ingresas a nuestra sección dedicada al proceso constituyente. Les recordamos que el día domingo vamos a estar con transmisión especial desde las 6 de la mañana, desplegados en todo el país y también, por supuesto, en el extranjero, porque el voto del extranjero también cuenta. A ambos, muchas gracias. Muchas Que estén muy bien. gracias. Pausa. Estamos de regreso de inmediato. Espérenos.